El estruendo de los motores era un trueno que partía el silencio del desierto de Sonora. Docenas de motocicletas de los Hells Angels, con sus calaveras aladas bordadas en la espalda, levantaban un polvo rojo bajo el sol aplastante de México. Y en el centro de ese círculo de cromo y hombres rudos estaba ella, una niña de no más de 10 años, con el pelo negro trenzado como sus ancestros yaquis. Sostenía una pistola vieja con una mano que temblaba, pero con los ojos fijos, ardiendo con una determinación feroz. El polvo se le pegaba a las mejillas mojadas por las lágrimas. Con la voz rota pero increíblemente firme, le gritó al líder del grupo, un hombre de barba canosa y una mirada que ya lo había visto todo: ¿Quién de ustedes es mi padre? El silencio que cayó después fue más sordo que el rugido de las motos. Un silencio cargado con el peso de secretos enterrados y una vida a punto de cambiar para siempre. El sol del desierto de Sonora quemaba la piel, pero para la pequeña Xochitl, el fuego que sentía por dentro era mucho más bravo. Ahí, parada en medio del círculo de motociclistas, sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Eran miradas de curiosidad, algunas de burla, otras de enfado. Pero la única mirada que ella buscaba era la de un hombre al que llamaban el Sombra, el presidente del club. Era un hombre imponente, con una chamarra de cuero curtida por 1000 caminos y una barba que escondía las arrugas de su cara. Fue a él a quien le apuntó el fierro. «¿Quién de ustedes es mi padre?», repitió Xochitl con la voz un poco más alta, un poco más rota por la desesperación. El Sombra levantó una mano, callando los murmullos que empezaban a crecer entre sus hombres. Se bajó de su moto despacio, con cada movimiento medido, como un animal depredador que estudia a su presa. Pero en los ojos de Xochitl no encontró miedo. Vio un dolor profundo, una búsqueda que se le salía por los poros. «Guarda esa pistola, niña», dijo él con la voz rasposa como la grava del camino. «No querrás hacer algo de lo que te arrepientas». Xochitl dudó un segundo, el cañón de la pistola temblándole en la mano. Las palabras de su abuela le retumbaban en la cabeza. «Nunca confíes en los hombres de las motocicletas. Son como el viento del desierto. Traen la tormenta y luego se van, sin dejar más que polvo y corazones rotos». Pero ¿qué más podía hacer? Su abuela se estaba muriendo, y la única pista que tenía de su padre era una foto vieja, arrugada y descolorida, de un muchacho de pelo largo y chamarra de cuero, con la misma calavera alada que esos hombres llevaban en la espalda. «Mi abuela se está muriendo», dijo Xochitl, y las lágrimas por fin se derramaron por su cara sucia de polvo. «Ella me dijo que mi padre era un ángel del infierno. Me dijo que lo buscara, que él sabría qué hacer». El Sombra se acercó a ella, y sus ojos, antes duros como piedras, ahora dejaban ver un destello de algo parecido a la compasión. Se arrodilló frente a ella, sin importarle que el polvo le ensuciara los pantalones de cuero. «¿Cómo te llamas, pequeña?», le preguntó suavemente. «Xochitl», respondió ella, casi en un susurro. «Xochitl», repitió él, saboreando la palabra. «Un nombre bonito para una flor del desierto. Yo soy el Sombra. Y te prometo, Xochitl, que te voy a ayudar a encontrar las respuestas que buscas. Pero primero, tienes que confiar en mí. Tienes que bajar esa arma». Xochitl lo miró a los ojos, buscando cualquier señal de mentira, cualquier engaño. Pero solo vio a un hombre cansado, un hombre que, como ella, parecía cargar con el peso del mundo sobre los hombros. Lentamente bajó la pistola. Justo en ese momento, uno de los otros motociclistas, un tipo más joven y con cara de pocos amigos al que llamaban el Diablo, se adelantó. «¿Qué estás haciendo, Sombra?», gruñó. «Es solo una escuincla». «No tenemos tiempo para estas mamadas. Hay asuntos que atender. Nuestros asuntos pueden esperar», respondió el Sombra, sin quitarle los ojos de encima a Xochitl. «Esta niña necesita nuestra ayuda. Y nosotros, los Hells Angels, nunca le damos la espalda a quien lo necesita. ¿O ya se te olvidó nuestro código?». El Diablo escupió en el suelo con desprecio, pero se quedó callado. Sabía que retar la autoridad del Sombra enfrente de todos era un error que podía costarle caro. El Sombra le quitó la pistola de la mano a Xochitl y se la guardó en la chamarra. Luego la cargó en brazos, tan fácil como si fuera una muñeca de trapo. «Vámonos, Xochitl», le dijo. «Te llevaré a un lugar seguro, y luego, juntos, vamos a encontrar a tu padre». Mientras el Sombra la acomodaba en su motocicleta, Xochitl volteó a ver al círculo de hombres que los miraban en silencio. Ya no le parecían tan temibles. De hecho,
Algunos hasta parecían preocupados. Cuando el motor de la Harley del Sombra volvió a rugir, llevándola lejos del desierto y hacia un futuro que no podía ni imaginar, Xochitl se aferró a su espalda, escondiendo la cara en el cuero gastado de su chaleco. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió tan sola, pero mientras la nube de polvo se asentaba a sus espaldas, una pregunta quedó flotando en el aire, tan pesada como el calor del sol. ¿Quién, entre todos esos hombres rudos y curtidos por la vida, podría ser el padre que nunca conoció? ¿Y qué secretos oscuros iban a desenterrarse en esa búsqueda de la verdad? La única certeza era que la vida de Xochitl y la de los Hells Angels de Sonora nunca volvería a ser la misma. En medio de la noche, en el campamento de los Hells Angels, Xochitl se despierta con el sonido de unas voces que susurran. Escondida entre las sombras, ve a el Sombra discutiendo con el diablo y escucha una frase que le hiela la sangre. La niña no puede saber la verdad sobre su padre. Nunca. La frase cayó en la noche como una piedra en un pozo sin fondo. La niña no puede saber la verdad sobre su padre. Nunca. Las palabras de el Sombra, dichas en un susurro áspero destinado solo para el diablo, se clavaron en el pecho de Xochitl como espinas de nopal. El frío del desierto, que se había colado por debajo de la lona del campamento improvisado, no era nada comparado con el hielo que le recorrió la espalda. El hombre que le había prometido ayuda, el que la había cargado en brazos y la había hecho sentir segura por primera vez en días, era el mismo que ahora tejía una red de secretos a su alrededor. Se quedó inmóvil, acurrucada detrás de una pila de cajas de cerveza, apenas respirando. El corazón le latía tan fuerte que temía que lo escucharan. ¿Qué verdad? ¿Por qué no podía saberla? Cada pregunta era una nueva astilla bajo la piel. El miedo, un viejo conocido, volvió a sentarse a su lado, pero esta vez venía acompañado de algo nuevo, una punzada de traición. Se arrastró de vuelta al rincón que le habían asignado, una vieja bolsa de dormir junto a la fogata que se extinguía. Se envolvió en la tela áspera, cerró los ojos con fuerza y fingió dormir, mientras la conversación de los dos hombres seguía flotando en el aire, llena de tensiones y palabras a medias que no alcanzaba a descifrar. La noche, que antes le pareció un manto protector, ahora estaba llena de sombras que ocultaban verdades afiladas. A la mañana siguiente, el sol la despertó, pero no trajo calor a su alma. El campamento era un hervidero de actividad. El olor a café de olla y a gasolina se mezclaba en el aire. Los hombres, con sus caras curtidas y sus chalecos de cuero, se movían con una eficiencia ruda, preparando las motos, revisando motores. Parecían una manada de lobos preparándose para la caza. «Buenos días, flor del desierto». La voz de el Sombra la hizo saltar. Estaba de pie junto a ella, con 2 tazas humeantes en la mano. Le ofreció una. Sus ojos grises la estudiaban con una calma que ayer le habría parecido reconfortante, pero que hoy se sentía como una máscara. «Chocolate», dijo él ante el silencio de Xochitl. «A los niños les gusta el chocolate». Ella tomó la taza con ambas manos, sintiendo el calor extenderse por sus dedos fríos. No dijo nada, solo lo miró por encima del borde de la taza. Estudió su rostro, buscando una grieta, una señal de la mentira que sabía que estaba ocultando. Pero no encontró nada. La cara de el Sombra era un mapa de carreteras recorridas y tormentas capeadas. No revelaba nada que él no quisiera mostrar. «Tienes que comer algo, andas muy flaca», continuó él sentándose a su lado en un tronco. «Luego, si quieres, me cuentas más de tu abuela. Y me enseñas esa foto de la que hablaste. Vamos a empezar a buscar a tu padre como te prometí». La palabra «prometí» sonó hueca, un eco falso en los oídos de Xochitl. Asintió con la cabeza, porque era lo que se esperaba de ella. Comió en silencio el pan dulce y bebió el chocolate espeso que le ofreció. Mientras lo hacía, observaba a el Sombra, cómo le hablaba a sus hombres, el respeto que imponía sin levantar la voz. Observaba a el diablo, que la miraba desde lejos con una hostilidad que no se molestaba en disimular, y observaba a los demás, a los más viejos, con cicatrices que contaban historias. A los más jóvenes, los prospectos, que se esforzaban por parecer rudos, pero cuyos ojos a veces mostraban la misma incertidumbre que ella sentía. Una mujer, de pelo largo y negro como el de ella, se le acercó mientras lavaba su taza. Llevaba el chaleco del club, pero sin insignias de rango. Le sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Me llamo Paloma», dijo con voz suave. «No les hagas mucho caso a estos brutos. Ladran más de lo que muerden».
Si necesitas algo, lo que sea, búscame. Xochitl solo asintió, pero el pequeño gesto de amabilidad fue como un trago de agua fresca en medio del desierto. Más tarde, el Sombra la llamó. Estaban solos, cerca de su motocicleta. La foto, dijo simplemente. Con los dedos temblorosos, Xochitl sacó del bolsillo de su pantalón el pequeño tesoro arrugado. Era la única conexión tangible con el fantasma de su padre. Se la entregó. El Sombra la tomó con un cuidado inesperado. La desdobló y la miró durante un larguísimo momento. Su expresión no cambió, pero Xochitl vio cómo sus nudillos se pusieron blancos al apretar los bordes del papel. Vio un músculo tensarse en su mandíbula. El hombre de la foto era joven, sonriente, con el pelo largo y una mirada desafiante. Estaba recargado en una moto que Xochitl no reconoció, y a su lado había una joven de trenzas largas y ojos brillantes. Su madre. ¿Reconoces a alguien?, preguntó Xochitl con la voz apenas audible. El Sombra levantó la vista. Sus ojos parecían haber envejecido 10 años en esos pocos segundos. Reconozco la moto, dijo, y su voz sonó extraña, forzada. Era de un hermano que perdimos hace mucho tiempo. Se llamaba el Poeta. El nombre no le sonaba a nada. Su abuela nunca había mencionado un apodo, solo un ángel del infierno. ¿Y él? ¿Él es mi padre?, insistió ella. El Sombra dobló la foto con cuidado y se la devolvió. Se puso de pie y miró al horizonte, dándole la espalda. No lo sé, niña. El Poeta. Él murió hace más de 10 años, justo antes de que pudieras haber nacido. Es imposible. El mundo de Xochitl se tambaleó. ¿Imposible? Entonces, ¿su abuela le había mentido? ¿Todo este viaje, todo este miedo, había sido para nada? Las lágrimas de frustración le quemaron los ojos. ¡No!, gritó. Mi abuela no miente. Ella dijo que estaba vivo. Dijo que lo encontraría aquí. El Sombra se giró. Por primera vez, su máscara de calma se resquebrajó, y Xochitl vio un destello de una emoción pura y brutal. Dolor. Hay cosas que no entiendes. ¿Tu abuela? Quizás no te contó toda la historia. Se agachó frente a ella y la tomó por los hombros. Su agarre era firme pero no violento. Escúchame, Xochitl. Te juro por el honor de mi club que voy a averiguar qué pasó. Voy a protegerte. Pero tienes que dejarme hacer las cosas a mi manera. Hay lobos en este desierto, y no todos llevan chaleco de cuero. Esa noche, incapaz de dormir, Xochitl deambuló por el campamento silencioso. Las palabras de El Sombra, el poeta murió, y las que había escuchado en secreto, la niña no puede saber la verdad, luchaban en su cabeza. Eran 2 piezas de un rompecabezas que no encajaban. Se sentía atrapada en una mentira, pero no sabía de quién. Guiada por un impulso, se dirigió a la zona donde guardaban las motocicletas que no estaban en uso, cubiertas con lonas polvorientas. Recordó que El Sombra había dicho que reconocía la moto de la foto. Si la moto estaba allí, tal vez encontraría algo más. Con el corazón en la garganta, empezó a levantar una lona tras otra, revelando bestias de metal dormidas bajo la luz de la luna. Eran todas parecidas a sus ojos inexpertos. Estaba a punto de rendirse cuando levantó la última lona, en el rincón más oscuro, y allí estaba. No había duda. Era la misma moto de la foto. Una Panhead clásica, con un trabajo de pintura personalizado en el tanque, un colibrí bebiendo de una flor de agave. Estaba cubierta de polvo, como si no la hubieran tocado en años. Pero lo que le heló la sangre no fue la moto. Fue el chaleco de cuero que estaba doblado sobre el asiento. Era un chaleco de Hell's Angel, como el de los demás, pero estaba raído y descolorido por el tiempo. Y en la parte delantera, sobre el corazón, tenía un parche cosido a mano. No era un rango ni un apodo oficial. Eran 2 palabras bordadas con hilo rojo, casi descolorido. Para Xochitl. De repente, una sombra se cernió sobre ella. La luz de una linterna la cegó. La voz fría y amenazante de El Diablo retumbó en la oscuridad. ¿Qué crees que estás haciendo aquí, mocosa? Hay cosas que es mejor dejar enterradas. La voz de El Diablo era como el filo de una navaja oxidada, cortando el silencio de la noche. La luz de su linterna era un solo ojo blanco y cegador que inmovilizó a Xochitl como a un venado en la carretera. El pánico le subió por la garganta, ahogándola. Tenía el chaleco de cuero en sus manos. La prueba de que El Sombra le había mentido. Era una prueba que ahora se sentía pesada y peligrosa. Solo estaba mirando, balbuceó, retrocediendo un paso, tropezando con una llanta vieja. Aquí no se mira, escuincla, siseó El Diablo acercándose.
Su sombra, proyectada por la linterna, se hizo gigantesca, un monstruo que la devoraba. Hurgar donde no te llaman puede hacer que pierdas una mano. Agarró el chaleco con un tirón brusco. Sus ojos se fijaron en el parche con el nombre Xochitl, y su cara se contrajo en una mueca de puro desprecio. Por un segundo, Xochitl pensó que la iba a golpear. Cerró los ojos esperando el impacto, pero el golpe nunca llegó. «Déjala en paz, diablo». La voz del sombra no fue un grito, pero resonó en el espacio confinado con la fuerza de un martillo. Apareció desde la oscuridad, moviéndose con una calma letal que contrastaba con la furia contenida del diablo. La luz de la luna le plateaba la barba y hacía brillar los parches de su chaleco. «Está husmeando en las cosas del poeta», escupió el diablo sin soltar el chaleco. «¿Le vas a decir tú, o dejo que se entere por las malas?» «Ella está bajo mi protección». «Lo que haga, lo que pregunte, me lo dices a mí primero». La voz de el sombra era baja, pero tenía el filo del acero. «Ahora suelta eso, y lárgate». Los dos hombres se midieron en un duelo de miradas que pareció durar una eternidad. El aire crepitaba con una historia de odio y poder. Finalmente, con un gruñido de frustración, el diablo arrojó el chaleco al suelo, a los pies de el sombra, y se fue, perdiéndose en la oscuridad como un mal presagio. El sombra no dijo nada por un momento. Se agachó, recogió el chaleco con una reverencia extraña, y limpió el polvo con la mano. Luego se volvió hacia Xochitl, que seguía temblando en el suelo. «Te dije que había lobos en el desierto», dijo, y su voz sonaba cansada, vieja. «Tienes que aprender a no alejarte del fuego de la fogata». «Usted mintió», susurró Xochitl, las palabras saliendo con más coraje del que sentía. «Dijo que él murió antes de que yo naciera. Pero mi nombre está ahí. Él sabía de mí». El sombra se pasó una mano por la cara, un gesto de profunda fatiga. «Mentir y no contar toda la verdad son cosas diferentes, Xochitl. A veces, la verdad es un veneno que se sirve en dosis pequeñas para no matar. Te prometí que te protegería. Eso incluye protegerte de historias que te harían más daño que bien». Extendió la mano para ayudarla a levantarse. Ella dudó, pero finalmente la tomó. Su mano era grande y callosa, pero su toque era sorprendentemente gentil. «Vuelve a la cama. Mañana será otro día», dijo dándole la espalda y caminando hacia la oscuridad, llevándose el chaleco del poeta con él. Xochitl no durmió. Se quedó mirando las brasas moribundas de la fogata, mientras las piezas del rompecabezas giraban en su cabeza, formando una imagen que no podía entender. El sombra no era su enemigo, pero tampoco era su amigo. Era su guardián y su carcelero. Al día siguiente, un silencio tenso se había apoderado del campamento. Xochitl sentía la mirada del diablo sobre ella constantemente. Decidió buscar a la única persona que le había mostrado una amabilidad sin condiciones. Paloma. La encontró lavando ropa en unas tinas de metal detrás de una de las camionetas, lejos del resto del grupo. Sus manos se movían con rapidez, restregando la ropa contra una tabla de lavar. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Xochitl en voz baja. Paloma levantó la vista y le sonrió, aunque sus ojos mostraban preocupación. «Claro, mija. Siempre se agradecen un par de manos extra». Xochitl se arrodilló a su lado y empezó a pasarle las prendas escurridas. Trabajaron en silencio por un rato, con el único sonido del agua y la ropa. «Anoche», empezó Xochitl con el corazón martilleándole el pecho. «Encontré su chaleco». El del poeta Paloma dejó de frotar. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie las escuchaba. «No deberías andar buscando en cosas que no son tuyas, niña. Es peligroso». «Tenía mi nombre bordado», insistió Xochitl con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué nadie me dice la verdad? ¿Quién era él?». Paloma suspiró, un suspiro que pareció venir desde el fondo de su alma. Dejó la ropa a un lado y se secó las manos en el delantal. «Ay, chiquita. El poeta era diferente. No era como ellos», dijo haciendo un gesto hacia el campamento. «Claro, montaba como el demonio y se sabía pelear, pero él leía libros, escribía cosas, veía colores donde los demás solo veían polvo y sangre. Decía que este mundo tenía música, si sabías escucharla». Una pequeña sonrisa triste se dibujó en la cara de Paloma. «Tu mamá, ella también escuchaba esa música». Cuando el poeta la conoció, fue como si dos ríos se encontraran para formar uno solo. Él la adoraba. A ti te adoraba sin conocerte. Hablaba de ti todo el tiempo, de cómo te iba a enseñar las estrellas y los nombres de las flores del desierto.
Por eso bordó tu nombre en su chaleco, para llevarte siempre sobre su corazón. Entonces, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué se fue? Los ojos de Paloma se oscurecieron. Él nunca te habría abandonado, nunca. Pasó algo. Algo terrible el día que él iba a irse con tu madre para buscarte. Hubo una pelea, una discusión muy fuerte entre él y el Sombra, y con el diablo. El poeta quería salirse del club. Decía que no era vida para criar a una familia. Para ellos, eso era la peor traición. Paloma se detuvo como si hubiera dicho demasiado. ¿Y qué pasó? Presionó Xochitl. Lo que dicen todos es que esa misma noche tomó su moto y se fue. Se estrelló en la carretera del diablo. Un accidente. Paloma bajó la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible. Pero algunos creemos que no fue un accidente. El diablo siempre le tuvo envidia. Le tenía envidia por tu madre, por su talento, porque el poeta tenía un alma, y a el diablo solo le queda un agujero negro. De repente, todo cobró un sentido terrible. El odio de el diablo, el secreto de el Sombra, la mentira del accidente. Su padre no la había abandonado, se lo habían quitado. Esa noche, mientras todos se reunían alrededor de la fogata para beber y reír, Xochitl se acercó a Paloma una última vez. Su decisión estaba tomada. Ya no era una niña asustada esperando respuestas. Era la hija del poeta, y iba a encontrar la verdad, costara lo que costara. Paloma, susurró, asegurándose de que nadie las oyera. Cuando el poeta quería estar solo. ¿A dónde iba? Paloma la miró, comprendiendo al instante lo que estaba preguntando. El miedo luchó con la lealtad en sus ojos. Finalmente, con un movimiento casi imperceptible, asintió y le susurró una respuesta. Unas pocas palabras que eran un mapa hacia el pasado, las ruinas de la misión de San Ignacio. A él le gustaba ir allí a escribir. Decía que era el único lugar donde las piedras hablaban y los fantasmas escuchaban. Con el nombre de un lugar secreto grabado en su mente, Xochitl esperó a que la luna estuviera en lo más alto. Con un trozo de pan y una botella de agua robados de la cocina, se escabulló del campamento. No sabía cómo llegaría a las ruinas, solo sabía que tenía que hacerlo. Pero mientras se alejaba, no se dio cuenta de que un par de ojos la observaban desde las sombras, y no eran los de un amigo. El desierto de noche no es un lugar para una niña. Es un reino de cazadores y presas, un laberinto de sombras y espinas donde cada sonido es una advertencia. Pero Xochitl no caminaba, corría. El miedo era el combustible en sus piernas delgadas, pero la imagen del chaleco de su padre, el eco de su nombre bordado, era la llama que la empujaba hacia adelante. Cada crujido de una rama seca, cada ulular lejano de un coyote, la hacía encogerse, pero no detenerse. Se guiaba por las estrellas como su abuela le había enseñado, buscando la constelación que llamaban el Carro para mantener el rumbo hacia el oeste, hacia las colinas bajas donde Paloma había dicho que se escondían las ruinas. El pan que había robado se sentía como una piedra en su bolsillo, y el agua de la botella era tibia y sabía a plástico. Eran sus únicas provisiones para reclamar una herencia de fantasmas. El terreno era una traición a cada paso. Se tropezó con rocas sueltas que le rasparon las rodillas, y las espinas de un cholla invisible se le clavaron en el tobillo, haciéndola gritar de dolor en el silencio aplastante. Se sentó en el suelo polvoriento, con las lágrimas picándole en los ojos, y se sacó las espinas una por una bajo la luz pálida de la luna, mordiéndose el labio para no hacer ruido. Por un momento, la soledad y el dolor la abrumaron. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sola, cazando la historia de un hombre muerto, rodeada de hombres que vivían de secretos. Quizás su abuela se había equivocado. Quizás debió quedarse en su aldea, aceptando el silencio. Pero entonces, pensó en el rostro de el diablo, lleno de un odio que no se había ganado. Pensó en los ojos cansados de el Sombra, llenos de una verdad que se negaba a compartir. Y pensó en el colibrí pintado en la moto de su padre, y en el nombre bordado sobre un corazón que ya no latía. No podía rendirse. Su padre no se había rendido. Había luchado por ellos. Ahora le tocaba a ella luchar por su memoria. Se puso de pie, cojeando, y siguió adelante. Después de lo que pareció una vida entera, cuando la luna comenzaba a descender hacia el horizonte, las vio, apenas una silueta más oscura contra el cielo estrellado. Las ruinas de la misión de San Ignacio. Los restos de un campanario se alzaban como un dedo roto apuntando al cielo, y los muros de adobe, derruidos por siglos de sol y abandono, parecían los huesos de un animal gigante dormido en el desierto. El lugar tenía una quietud que no era pacífica sino expectante,
como si las viejas piedras realmente estuvieran escuchando. Entró por un arco derrumbado en lo que una vez fue la nave principal de la iglesia. El techo había desaparecido hacía mucho tiempo, y ahora el único dosel era el cielo. El viento susurraba a través de las ventanas vacías, cantando una canción melancólica. Decía que era el único lugar donde las piedras hablaban y los fantasmas escuchaban, había dicho Paloma. Xochitl cerró los ojos y trató de escuchar. ¿Qué le dirían? Comenzó a buscar. No sabía qué. Pero confiaba en que su padre, el poeta, habría dejado una parte de su alma en ese lugar. Tanteó las paredes, recorrió los rincones oscuros, buscó cualquier cosa fuera de lugar. En el antiguo baptisterio encontró una pila de piedras sueltas cerca de la base de un muro grueso. Parecía antinatural, como si alguien las hubiera apilado a propósito. Con el corazón latiéndole con fuerza, comenzó a quitarlas una por una. Detrás de las piedras había un hueco, y dentro del hueco, envuelta en un trozo de lona encerada, había una vieja caja de metal para municiones. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía abrir el pestillo oxidado. Cuando finalmente lo logró, el chirrido del metal fue el único sonido en el mundo. Dentro no había oro ni armas. Había un tesoro mucho más grande. Un ejemplar gastado de los poemas de Octavio Paz. Un manojo de flores del desierto, ahora secas y quebradizas, atadas con un trozo de cordel. Y debajo de todo, un cuaderno de cuero. Lo abrió. La caligrafía era elegante, fluida. Eran poemas, pensamientos, fragmentos de un corazón derramado en tinta. Eran las palabras de su padre. Escribía sobre el rugido del motor como una forma de libertad, pero también sobre cómo esa libertad se había convertido en una jaula. Escribía sobre el color del cielo al amanecer y sobre el sabor de la lluvia en el desierto, y escribía sobre ella, sobre su madre, mi flor del desierto de ojos de obsidiana, y sobre Xochitl, a quien aún no conocía pero ya amaba. Mi pequeña estrella, la llamaba. Hoy sentí que pateabas por primera vez, aunque estabas a cientos de kilómetros de distancia. Tu madre me lo dijo por teléfono y juré que pude sentir el temblor en mi propio corazón. ¿Cómo puede algo tan pequeño causar un terremoto tan grande dentro de un hombre? Te prometo, mi pequeña estrella, que te construiré un mundo donde solo escuches el rugido del motor como una canción de cuna, no como un grito de guerra. Un mundo lejos de todo esto. Las lágrimas caían sobre las páginas, emborronando la tinta de hacía una década. Encontró la última entrada, fechada el día antes de su supuesta muerte. He tomado una decisión. Se lo dije a Sombra. Le dije que me iba. Me llamó tonto. Me dijo que estaba firmando mi sentencia de muerte. Diablo me escuchó. Vi en sus ojos que me llamaba traidor. No entienden. Creen que el club es la única familia, la única lealtad. Pero un hombre solo tiene un alma, y la mía ya no vive aquí. Vive en las cartas que recibo, en la promesa de una nueva vida. Mañana por la noche me iré para siempre. Iré a buscar a mis flores del desierto. Nada me detendrá, nada me detendrá. La frase se quedó flotando en el aire, pero algo lo había detenido. O alguien. La verdad fría y afilada se abrió paso en su mente. No fue un accidente. Fue un asesinato. Absorta en su dolor y su rabia, no escuchó los pasos silenciosos sobre la tierra hasta que fue demasiado tarde. Una sombra llenó la entrada del baptisterio. Sabía que vendrías aquí. Xochitl se levantó de un salto, con el cuaderno apretado contra su pecho como un escudo. Era el Sombra. Su rostro era ilegible en la penumbra, una máscara de plata y sombras. Usted lo sabía, dijo Xochitl, y su voz no era la de una niña, sino la de un juez. Lo sabía todo. Sabía que él quería venir por nosotros, y lo dejó morir. No es tan simple, Xochitl. La voz de El Sombra era grave, cargada de un peso que Xochitl apenas podía comprender. En nuestro mundo nada es simple. Dio un paso hacia ella. Tu padre era mi hermano. Más que un hermano. Pero rompió las reglas. Y cuando rompes las reglas, pagas el precio. Usted no hizo nada. Hice lo que pude, dijo El Sombra, y por primera vez, Xochitl escuchó una grieta en su voz. Una fisura de dolor antiguo. Le dije que se fuera, que desapareciera, que no mirara atrás. Pero era testarudo. Como tú, quería hacer las cosas a su manera. Quería enfrentarse a ellos. De repente, los ojos de El Sombra se clavaron en el cuaderno que ella sostenía. Su expresión cambió, una alarma fría reemplazando la vieja pena. ¿Qué es eso? Dámelo. No, dijo Xochitl retrocediendo. Es mío. Es lo único que me queda de él. No entiendes el peligro, dijo El Sombra, avanzando. Su calma se desvanecía, reemplazada por una urgencia desesperada. Esas no son solo palabras.
Son una sentencia de muerte. Si el diablo descubre que has encontrado eso, dijo el sombra, su voz bajando a un susurro mortal mientras la acorralaba contra el muro de adobe, no solo te matará a ti, nos matará a todos para asegurarse de que el secreto permanezca enterrado con el poeta. La advertencia de El Sombra flotaba en el aire viciado de las ruinas, tan pesada y peligrosa como una nube de tormenta a punto de estallar. Nos matará a todos. La amenaza no iba dirigida solo a ella. Era una red que los atrapaba a todos. Xochitl sintió el muro frío y desmoronado contra su espalda. Estaba atrapada entre la verdad que acababa de desenterrar y el hombre que había jurado protegerla enterrándola. ¿Por qué?, preguntó Xochitl con la voz temblorosa pero desafiante. ¿Por qué este cuaderno los mataría? Solo son palabras. Para un hombre como el diablo, las palabras del poeta siempre fueron más peligrosas que cualquier bala. Respondió el sombra, acercándose un paso más. Su sombra la cubrió por completo. El poeta no solo escribió poemas, documentó todo. Los negocios, las rutas, los nombres, los crímenes. Nunca confió plenamente en nadie, así que lo escribió todo como su seguro de vida. Su plan era usarlo para negociar una salida limpia del club. Fue su mayor error. No puedes chantajear al diablo y esperar salir ileso. El horror de la revelación cayó sobre Xochitl. El cuaderno que apretaba contra su pecho no era solo el diario de su padre. Era un libro de contabilidad de los pecados de los Hells Angels. Esa noche, continuó el sombra, con la mirada perdida en un recuerdo doloroso. Cuando el poeta anunció que se iba, Diablo lo vio como la traición definitiva, pero también como una oportunidad. Si el poeta desaparecía, el que quedaba con más poder después de mí era él. Hubo una pelea, justo como te dijo Paloma. Yo lo separé. Le dije a tu padre que corriera, que no se detuviera por nada. Pensé que me había escuchado. Se detuvo, el peso de la culpa de una década haciendo que sus hombros se encorvaran. A la mañana siguiente, encontraron su moto destrozada en el fondo del barranco. Diablo fue el primero en ofrecer sus condolencias. Dijo que era una tragedia, que el poeta había bebido demasiado, que la carretera era peligrosa. Nadie se atrevió a contradecirlo. Y yo no tenía pruebas, solo una sospecha que me ha carcomido el alma desde entonces. Enterré a mi hermano y dejé que el secreto me envenenara. ¿Por qué me proteges ahora?, susurró Xochitl. Los ojos grises de El Sombra se encontraron con los de ella, y en ellos vio una tormenta de arrepentimiento. Porque te lo debía a él, le juré a tu padre, en esa última pelea, que si algo le pasaba, me aseguraría de que su familia estuviera a salvo. Tu abuela lo sabía. Por eso te envió a mí. Fue nuestro pacto. Un pacto que he mantenido en secreto, incluso de mi propio club. Protegerte era mi penitencia. Pero la llegada del diablo lo cambió todo. Él sospecha. Siempre ha sospechado que sé más de lo que digo. Y ahora, contigo aquí, con ese cuaderno en tus manos, su paranoia se convertirá en una masacre. Extendió la mano, no con amenaza, sino con súplica. Dámelo, Xochitl. Por favor. Es la única manera de mantenerte a salvo. Lo destruiremos. Diremos que no encontraste nada. Volverás a tu aldea y olvidarás todo esto. Xochitl miró el cuaderno. Las palabras de su padre. La prueba de su amor. La historia de su vida. Y la clave de su muerte. ¿Destruirlo? Sería como matarlo por segunda vez. Sería dejar que el diablo ganara. No, dijo ella con una calma que la sorprendió a sí misma. No lo destruiré. Y no voy a huir. Él no huyó. Antes de que el sombra pudiera reaccionar, un sonido los congeló a ambos. El crujido de grava afuera de las ruinas. Un ruido metálico. Más de uno. Y luego, el haz de luz de varios faros de motocicleta cortó la oscuridad, barriendo las paredes de la misión como los reflectores de una prisión. Demasiado tarde, murmuró el sombra, sacando una pistola de la parte trasera de su cinturón con una fluidez aterradora. Nos siguieron. Voces rudas resonaron afuera, y una voz, por encima de las demás, fría y llena de un triunfo venenoso. La voz del diablo. ¡Sal de ahí, sombra! Sabemos que estás con la mocosa. Se acabó el juego de los secretos. Entréguenme el cuaderno y a la niña, y quizás considere dejarte vivir para ver el amanecer. El sombra empujó a Xochitl detrás de un pilar de adobe derrumbado. Quédate aquí. No te muevas y no hagas ruido, pase lo que pase. ¿Entendido? Xochitl asintió con el corazón en la garganta. ¿Qué va a hacer? El sombra la miró, y en su rostro curtido, vio la resolución de un hombre que ha llegado al final de su camino. Lo que debía haber hecho hace 10 años. Ponerle fin a esto.
Se agachó y le arrancó una página al cuaderno. Era la página con el poema sobre la pequeña estrella. Se la guardó en el bolsillo del pecho. Luego le entregó el cuaderno. Corre. Cuando empiece el ruido, corre hacia el este, hacia las montañas. No te detengas. Dale esto a Paloma. Ella sabrá qué hacer. Ahora vete. El sombra no esperó una respuesta. Se levantó y caminó hacia la entrada arqueada, su silueta recortada contra los faros cegadores. Parecía un gigante, un rey destronado a punto de librar su última batalla. ¿Querías hablar conmigo, diablo?, gritó el sombra, su voz retumbando con una autoridad que no había perdido. Aquí estoy. Pero si quieres algo de mí, tendrás que venir a buscarlo, cobarde. Se escuchó un coro de risas crueles, y luego, el primer disparo rasgó la noche. Gancho. El caos estalló. Xochitl, agazapada detrás del pilar, vio a el sombra lanzarse a cubierto, respondiendo al fuego. Era una guerra, no una discusión. En medio del estruendo, supo que tenía una opción: obedecer y correr para salvarse, o quedarse y honrar la memoria de su padre de la única manera que importaba. Con el cuaderno en sus manos, la hija del poeta se enfrentó a una decisión que definiría no solo su futuro, sino también el legado de todos los que habían muerto en nombre de los secretos. El sonido de los disparos era un trueno ensordecedor que hacía vibrar las viejas piedras de la misión. Las balas mordían el adobe, levantando nubes de polvo que se mezclaban con el olor acre de la pólvora. Xochitl estaba hecha un ovillo, con las manos sobre las orejas, apretando el cuaderno de su padre contra su pecho. La orden de el sombra, «corre», era un grito en su mente, pero sus pies estaban clavados al suelo. ¿Cómo podía huir y dejar que el último hombre que había intentado protegerla muriera solo? ¿No era eso lo que su padre había rehusado hacer? ¿Huir? Vio a el sombra moverse entre las sombras como un fantasma, ágil a pesar de su tamaño. Un disparo por aquí, un grito por allá. Era un hombre contra al menos media docena. Era una batalla perdida. Escuchó la voz del diablo llena de rabia y frustración. «Mátenlo. Quiero su cabeza». Fue entonces cuando Xochitl supo lo que tenía que hacer. Su plan no era valiente ni inteligente. Era desesperado, nacido del amor y la rabia de una niña a la que le habían arrebatado todo. Era un plan digno de la hija de un poeta. Mientras el sombra mantenía a los hombres de El Diablo ocupados en el frente, Xochitl se escabulló por la parte trasera de las ruinas. Recordaba haber visto cómo el terreno descendía bruscamente hacia un arroyo seco. Era su única oportunidad. Salió a la noche, con el corazón desbocado. Arriba, en la entrada, vio las siluetas de los motociclistas moviéndose, sus formas oscuras recortadas por los faros de sus propias motos. Eran como demonios custodiando las puertas del infierno, pero no miraban hacia abajo. Su atención estaba centrada en el sombra. Con un sigilo que ni ella misma sabía que poseía, Xochitl corrió hacia las motocicletas estacionadas. Sus tanques de gasolina brillaban bajo la luna. Sacó una pequeña navaja que siempre llevaba, un regalo de su abuela para cortar las malas hierbas. Y con manos temblorosas, cortó el tubo de combustible de la primera moto. El líquido apestoso y frío se derramó sobre la tierra seca. Hizo lo mismo con la siguiente, y la siguiente. Luego, la parte más difícil. De su bolsillo sacó una pequeña caja de cerillos que había cogido de la cocina del campamento. Solo le quedaban dos. El primero se apagó con el viento. Respiró hondo, protegiendo el segundo con sus manos en forma de cuenco. La pequeña llama bailó, una luz frágil y desafiante en la inmensa oscuridad. La arrojó sobre el charco de gasolina. La explosión no fue como en las películas. Fue un whoomp gutural, un rugido que pareció salir de las entrañas de la tierra. Una bola de fuego anaranjada se elevó hacia el cielo nocturno, iluminando las ruinas con una luz infernal. Una moto explotó, luego otra, en una reacción en cadena de fuego y metal retorcido. El caos que siguió fue su salvación. Los gritos de sorpresa y pánico reemplazaron a los disparos. Los hombres del diablo se volvieron, corriendo hacia el fuego que consumía sus preciadas máquinas. Su símbolo de poder. En medio de la confusión, vio a el sombra corriendo hacia ella desde las ruinas, su cara manchada de hollín y asombro. Pero también vio a el diablo, que no había corrido hacia las motos. Él la había visto. Con una furia pura en sus ojos, levantó su arma, no hacia el sombra, sino hacia ella. Todo sucedió en cámara lenta. El grito de el sombra, el fogonazo del arma del diablo, y un impacto que la empujó hacia atrás, pero no sintió dolor. Cayó al suelo, y el sombra cayó sobre ella, protegiéndola con su cuerpo. Hubo otro disparo, y esta vez escuchó el gruñido de dolor del sombra.
Cuando miró, vio a Paloma, que había aparecido de la nada, con una pistola humeante en la mano, apuntando hacia donde el diablo había estado. Ahora, él yacía en el suelo, inmóvil. «Te dije que nos cuidamos las espaldas», dijo Paloma, con la voz temblando, mientras corría hacia ellos. El sombra se levantó con dificultad. Tenía una herida en el brazo, pero la bala destinada a Xochitl se había alojado en la gruesa hebilla de metal de su cinturón, dejándole solo un moretón brutal. Estaba vivo. Estaban vivos. El amanecer encontró un nuevo silencio en el desierto. Los restos humeantes de las motocicletas eran la pira funeraria de una era. Los pocos miembros del club que quedaban, los que no habían seguido a El Diablo, miraban a Xochitl no como a una niña, sino como a la fuerza de la naturaleza que había quemado su mundo para reconstruirlo. El sombra se acercó a ella, con el brazo vendado. En su mano estaba la página del poema de su padre, manchada de pólvora pero intacta. «Mi pequeña estrella», leyó en voz alta. Tenía razón. Brillas más fuerte en la oscuridad. Xochitl miró el cuaderno en sus manos. Ya no era una sentencia de muerte. Era un testamento. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella. El sombra miró los rostros de los hombres que quedaban. Vio a Paloma. Luego la miró a ella. «Ahora, hacemos las cosas bien. Tu padre quería que este club fuera una hermandad, no una banda de criminales. Quería una familia. Quizás es hora de que lo intentemos de nuevo, a su manera». Meses después, el rugido de los motores volvió a sonar en el desierto de Sonora. Pero era un sonido diferente. Ya no era una amenaza, sino una promesa. Xochitl, ahora con su propio chaleco de cuero sin parches, aún, montaba en la parte trasera de la moto de El Sombra, la vieja Panhead del poeta, restaurada y rugiendo de nuevo. El cuaderno de su padre estaba a salvo, su historia conocida por todos. Se habían convertido en los guardianes de su legado, no de sus secretos. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores que el poeta habría amado, Xochitl miró hacia atrás, al camino que dejaban. Ya no era una niña buscando a su padre. Había encontrado algo más. Había encontrado una familia, forjada en fuego, sangre y la verdad. Y sabía, con una certeza que le llenaba el corazón, que su pequeña estrella finalmente había encontrado su lugar en el cielo.